Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión virtual eh, de hoy. Eh, Hoy tocaremos el tema de lo que son trastornos hematológicos. Ya vimos lo que eran los trastornos del leucocito, los trastornos glóbulos rojos, y hoy toca la tercera parte, que es los trastornos plaquetarios, ¿verdad? Los trastornos plaquetarios, sobre todo lo que es la trombocitopenia, pues son algunos que a veces se nos presentan y no tenemos muy claro de dónde están viniendo. Es un reflejo de otra patología totalmente distinta, no específicamente sanguínea, o si es algo propiamente sangre o un reflejo, una respuesta a algo más que esté sucediendo. Entonces, a veces puede ser un poco dificultoso llegar a una conclusión adecuada de por qué las plaquetas están elevadas, disminuidas, ¿verdad? A veces pasa que están disminuidas, elevadas, y con los controles subsiguientes, pues retornan a la normalidad y uno al final dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿O qué se habrá resuelto? ¿Qué habrá cambiado? Que ha hecho que las plaquetas regresen a la normalidad. O a veces persisten alteradas y uno no le queda claro totalmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, en la clase de hoy vamos a tratar de llevar un poco de luz sobre este tema, de que obviamente no vamos a tocar todas las patologías, sino las más comunes, ¿verdad? ¿Por qué puede presentarse trombocitopenia o trombocitosis? Y de esta manera, cuando ustedes se topen con alguna de estas condiciones, pues ya van a poder investigarlas adecuadamente, estudiarlas adecuadamente y que todos queremos pues, tratarlas adecuadamente. Entonces, ahora los dejo con los doctores Nancy Estrada y Diego Vázquez. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, como decía, pues vamos a empezar hablando de la plaqueta. Estas se liberan del megacariocito y pues en una cuenta sanguínea normal vamos a tener 150.000 a 450.000 unidades. Y el principal regulador de la producción de la plaqueta es la hormona trombopoyetina o TPO, y esta se sintetiza en el hígado. Esta síntesis aumenta con la inflamación, en particular con la interleucina 6, y pues esto causado porque la TPO se une con su receptor en las plaquetas y megacariocitos. También se puede dar la disminución en la masa de plaquetas y megacaricitos, y esta va a aumentar la concentración de TPO, y este estimularía la producción plaquetaria. La vida circulante promedio de una plaqueta es de 7 a 10 días y casi un tercio de las plaquetas se va a encontrar en el vaso, aproximadamente 40.000. Que la regulación viene dependiente de la trombopoyetina, es lo que explica por qué hay trombocitopenia en los pacientes con cirrosis. Gracias. Gracias, doctor. Cuando hablamos de la pared vascular, pues en el endotelio este tiene una actividad fisiológica que controla la permeabilidad vascular. El endotelio vascular normal contribuye a prevenir la trombosis porque inhibe la función plaquetaria. Y cuando el endotelio vascular se daña, pues se rebasan estos efectos inhibidores y las plaquetas se adhieren a la superficie expuesta de la íntima. Y a través de la adhesión plaquetaria es que se induce la regeneración de señales intracelulares que conducen a la activación del receptor para la glucoproteína. Plaquetaria 2B y 3A. Las plaquetas activadas liberan el contenido de sus gránulos y estos va a incluir nucleótidos, proteínas adhesivas, factores de crecimiento, procoagulantes, y estos todos favorecen la agregación plaquetaria y la formación del coágulo sanguíneo e influyen en el ambiente del coágulo en desarrollo. Todo esto creará un tapón plaquetario que se estabiliza con la malla de fibrina y se desarrolla al mismo tiempo como un producto de la cascada de coagulación.
Ahora los trastornos plaquetarios. El primero, la trombocitopenia. Esto se produce por un decremento de la producción de la médula ósea, un secuestro casi siempre en el vaso crecido y un aumento en la destrucción plaquetaria. Estos trastornos en la producción pueden ser heredados o adquiridos y se necesita cuando tengamos, pues cuando recibimos nuestros laboratorios, si tenemos como la sospecha de que hay una trombocitopenia, se debe realizar un frotis de sangre periférica para descargar una pseudotrombocitopenia. Ahora tenemos diferentes tipos de trombocitopenia. La primera es inducida por infección. Esto se puede dar por infecciones tanto virales como bacterianas y se va a dar más frecuente en pacientes con infección sistémica por bacterias gram negativas. La trombocitopenia inmunitaria en niños casi siempre es consecuencia de una infección viral. Usualmente se puede ver en pacientes también con VIH en etapa aguda. Tenemos inducida por fármacos y en esta los anticuerpos típicos dependientes de fármacos reaccionan con antígenos específicos de la superficie plaquetaria y solo causan trombocitopenia cuando se está utilizando el fármaco. Lo que debe realizar uno es suspender o sustituir el fármaco de ser posible. Y la trombocitopenia se va a dar con un periodo de exposición inicial al medicamento de una mediana de 21 días y al suspender o sustituir el medicamento se va a resolver la trombocitopenia entre 7 a 10 días. Ahora tenemos la que es inducida por heparina o HIT y esta difiere, ¿verdad?, de la otra porque se presenta de una manera diferente. La cifra mínima rara vez va a ser menor a 20,000 plaquetas. No presenta hemorragia como la anterior, sino que presenta un riesgo de trombosis. Y esto se va a dar por una exposición a heparina de 5 a 14 días. Cuando tengamos inducida por heparina, vamos a poder encontrar que hay trombocitopenia, las 4 P's, la trombocitopenia, tiempo de descenso de plaquetas, trombosis y trombocitopenia por otras causas. ¿Esto por qué se da? Pues la trombocitopenia por heparina se da por la formación de anticuerpos contra el complejo de la proteína plaquetaria específica del factor plaquetario 4, PF4, con heparina. El anticuerpo antiheparina activa las plaquetas a través del receptor FcγR2A, y que también activa los monocitos y las células endoteliales. Entonces, el anticuerpo heparina o PF4 activará las plaquetas a través de este receptor y también activará los monocitos y células endoteliales. Y muchos pacientes expuestos a heparina también desarrollan anticuerpos contra la heparina o PF4. Los laboratorios que vamos a utilizar. Podemos utilizar la prueba de anticuerpos de HIT o antiheparina FP4 y que pueden detectarse con 2 tipos de prueba. La primera es el enzimoanálisis o ELISA con el complejo PF4 con polianión como antígeno. Y luego la otra es el estudio de activación plaquetaria. ¿Qué sucede con el tratamiento? Se debe hacer la suspensión rápida de heparina y uso de anticoagulantes alternos. Se recomienda que los estudios de imágenes para hablar al paciente en busca de trombosis, como un Doppler, por ejemplo, y los inhibidores directos de trombina. Los pacientes con trombosis pueden cambiarse a warfarina y casi siempre puede durar de 3 a 6 meses. También debemos de tomar en cuenta que aunque un paciente puede desarrollar HIT en 5 días, puede ser menor a 5 días si el paciente había utilizado heparina en los últimos 100 días. Ahora la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Este es un trastorno adquirido con destrucción inmunitaria de plaquetas y este se da por la inhibición de la elevación de plaquetas de los megacariocitos. En niños se va a dar en enfermedades agudas, a cambio que en adultos se va a dar en enfermedades crónicas. Esta es secundaria si se relaciona con una enfermedad subyacente como los trastornos autoinmunitarios, infecciones como VIH y hepatitis C. Se caracteriza por una hemorragia mucocutánea
y una cuenta plaquetaria baja, a menudo bastante baja. Se presenta el paciente con equimosis y petequias y con la púrpura húmeda, como vesículas sangrantes de la boca y hemorragias retinianas, que anuncian una hemorragia que puede poner en riesgo la vida. También se puede ver relacionada con el Helicobacter pylori. Ahora las pruebas de laboratorio para ITP. Se debe de realizar un frotis de sangre periférica que puede mostrar plaquetas grandes con morfología por lo demás normal. El paciente va a presentar anemia ferropénica y pues como ya he mencionado, pues también se deben de hacer pruebas de VIH y hepatitis C. Y en muchos pacientes también prueba de Helicobacter pylori. Ahora el tratamiento de ITP. Hay focos que disminuyen la captación reticuloendotelial de las plaquetas unidas con anticuerpos y reducen la síntesis de anticuerpos y aumentan la producción de plaqueta. El tratamiento inicial en pacientes sin síntomas, pero con hemorragia significativa y trombocitopenia grave o signos de hemorragia inminente como hemorragia retiniana o hemorragias intensas de la mucosa bucal, puede instituirse en forma ambulatoria con un solo fármaco. Esto va a ser prednisona en dosis de 1 gramo por kilogramo, de 1 miligramo por kilogramo, inmunoglobulina RHOD en dosis de 50, 70 por kilogramo. La IVIGG es más eficaz en el anti-RHOD en pacientes con esplenectomía en dosis de 1 o 2 gramos por kilogramo. Y luego los pacientes con ITP grave y síntomas de hemorragia o ambos se hospitalizan y se inician con el tratamiento combinado de dosis altas de glucocorticoides e IVIGG o anti-RHO. La trombocitopenia heredada. Este va a ser un patrón autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. Cuando es autosómico dominante, se ve a ver relacionado con mutaciones en el gen de la cadena pesada de miosina no muscular MIH9. Y en este se va a incluir la anomalía May-Heglin, los síndromes de Sebastian, Epstein y Fetcher. Luego tenemos que en los trastornos autosómicos recesivos se va a tener la trombocitopenia amegacariocítica congénita, trombocitopenia con ausencia de radio y el síndrome de Bernard-Soulier. Por último, los trastornos ligados al cromosoma X van a incluir el síndrome de Wiskott-Aldrich y un síndrome dishematopeico, resultado de la mutación GATA1, un regulador muy importante de la transcripción de la Hematopoyético, doctor. Hematopoyético, gracias. Hematopoyético. Y aquí cuando dice aquí ya seguiría mi compañero, doctores. Pero sí, aquí estoy ya. va. Bueno. Adelante, doctor. Adelante. Ahora hablando de las microangiopatías trombocitopénicas trombóticas, decimos que estos son un grupo de trastornos que están caracterizados por trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y evidencia de hemólisis, y además trombosis microvascular. Estas incluyen la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Siguiente, por favor. Bueno, hablando primero de la púrpura trombocitopénica trombótica, o en sus siglas TTP, decimos que es un conjunto de 5 hallazgos, los cuales incluyen anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal, hallazgos neurológicos y fiebre. Es poco frecuente que observemos el síndrome completo, ya que en esta época se hace un diagnóstico temprano. La mortalidad actual de la TTP es de 10 a 30%, y decimos que la patogenia de esta enfermedad se relaciona con una deficiencia de metaloproteasa DAM-TS13 o de anticuerpos contra esta metaloproteasa. La TTP idiopática es más frecuente en mujeres, en pacientes infectados con VIH y en embarazadas. Aquí tenemos la patogenia que aparecía en el libro de la TTP, en donde decimos que en condiciones normales los multímeros de peso molecular muy elevado del factor de von Willebrand son producidos por células endoteliales. Luego, entre los hallazgos que tenemos para respaldar el diagnóstico, incluimos el aumento de deshidrogenasa láctica y de la bilirrubina indirecta. Tenemos un descenso del
haptoglobina y aumento de la cuenta de reticulocitos, con un resultado negativo en una prueba antiglobulina directa. En general también hay una policromasia por aumento del número de eritrocitos jóvenes. Y en la TTP se debe examinar el flotes periférico de sangre periférica en busca de esquitocitos. El tratamiento para esta enfermedad es plasmaféresis, el cual es la base, y se continúa hasta que el descuento de las plaquetas sea normal y los signos de hemólisis desaparezcan por al menos 2 días o 48 horas. Ahora hablando del síndrome hemolítico hémico o sus siglas HUs, decimos que es un síndrome que se caracteriza por insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia. Este se observa sobre todo en niños y casi siempre está precedida por un episodio de diarrea, a menudo hemorrágica. La etiología más frecuente de esta enfermedad es la E. coli, específicamente el serotipo O157H7. Este es atípico, es una variante causada por defectos genéticos, los cuales inducen una activación crónica del complemento y por anticuerpos contra las proteínas reguladoras del complemento. El tratamiento para esta enfermedad es un tratamiento de sostén. Cuando la enfermedad está relacionada con diarrea, es un periodo de tratamiento de sostén con diálisis y tiene una mortalidad menor al 5%. Y cuando la enfermedad es atípica, es del tipo atípico, es un tratamiento con eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la C5, el cual bloquea el complemento terminal. Siguiente, por favor. Ahora hablando Antes de que continúe, Diego, antes de que continúe, lo único que quería hacer mención yo en esta parte es que la púrpura trombocitopénica inmunitaria, que es un diagnóstico al que usualmente llegamos porque pues no hay nada más, es precisamente eso, un diagnóstico que se hace cuando ya todas las demás causas se han eliminado causas infecciosas, se han eliminado otras causas autoinmunes, se han eliminado cualquier otra situación, ¿verdad? Es un diagnóstico que cuando miremos trombocitopenia, digamos, inmediatamente, es púrpura trombocitopénica inmune, ¿verdad? O sea, no es algo que digamos de entrada o que tengamos que pensar de entrada, sino que hay que eliminar todos los demás diagnósticos probables y si al final todo lo eliminamos y, ¿cómo se llama? Determinamos que no es nada de esto, entonces decimos, ok, es esto, entonces ya lo podemos tratar como tal, porque a veces pensamos, ¿verdad? Por lo usual que lo vemos en el hospital, lo pensamos o tendemos a pensarlo desde el inicio, ¿verdad? ¿Será que es esto, PTI? ¿Verdad? ¿Será que uno lo presentamos así? Y uno tiene que detenerse y decir, no, primero busquemos otras causas infecciosas, por ejemplo, ¿verdad? Que se pueden hacer un montón de pruebas en el hospital y ya cuando tengamos todo esto negativo, ¿verdad? Entonces decimos, ok, posiblemente va a ser esto, hablemos con hematología, que conozcan el caso, veamos qué piensan ellos o si ellos tienen alguna otra idea considerando qué otras cosas pueda tener el paciente al mismo tiempo y de esa manera pues ya tratarlo así, ¿verdad? Entonces por favor descarten todo lo demás primero y después ya se quedan con ese diagnóstico. Y ahí con el HIT, la trombocitopenia inducida por heparina, es más común de lo que creemos, es más frecuente, ¿verdad? En el hospital lo hemos visto, sobre todo en pacientes que necesitan una infusión continua de heparina y no tanto en pacientes que se utiliza heparina de profiláctica, ¿verdad? Sino en más que se utilizan como tratamiento. Entonces, ¿quién va a hacer HIT? Obviamente no es como podamos decir, este paciente va a hacer eso, entonces mejor utilicemos heparina, utilicemos otra cosa, ¿verdad? Pero es algo que hay que estar pendientes. Como les digo, es más frecuente de lo que uno pensara, ¿verdad? Usualmente remite fácilmente con la omisión de la heparina, ¿verdad? Obviamente también está el antídoto,
Pero es algo que hay que tener presente cuando utilicemos infusiones de heparina, sobre todo, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, que necesitan anticoagulación o pacientes que utilicen heparina por hipertrigliceridemia, ¿verdad? Entonces sí hay que estar muy pendientes de esto, hacer hematologías con regularidad y si vamos detectando que está pasando este efecto, ya tenemos que valorar quitar la heparina, ¿verdad? Utilizar otro tipo de medicamentos y ver cómo se llama que estas plaquetas pues recuperen y regresen a su nivel normal, ¿verdad? Continúe. Gracias. Ahora hablando de la trombocitosis, esta tiene tres causas. Por lo general se debe a deficiencia de hierro, a inflamación, cáncer o infección en el caso de la trombocitosis reactiva, a un proceso mieloproliferativo subyacente en el caso de la trombocitopenia esencial o policitemia vera. En pacientes que tienen un recuento muy elevado de plaquetas, debe valorarse la búsqueda de ya sea inflamación o neoplasia maligna y también descartarse la deficiencia de hierro. Y en pacientes con un aumento muy marcado de las plaquetas, por lo general, en presencia de un trastorno mieloproliferativo, hay un riesgo mayor de hemorragia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Ahora, hablando de los trastornos cualitativos de la función plaquetaria, tenemos primero los trastornos heredados, que estos no son muy comunes. Incluyen las alteraciones autosómicas recesivas, como la trombastenia de Glassman y el síndrome de Bernard-Soulier. La trombastenia de Glassman es una ausencia del receptor plaquetario para GP2B-3A y el síndrome de Bernard-Soulier es una ausencia para el receptor plaquetario para GP, IB y XV. Ambas se heredan de forma autosómica recesiva y estas se manifiestan por síntomas hemorrágicos en la infancia. El trastorno por acumulación plaquetario, por sus siglas SPD, es el trastorno plaquetario cualitativo autosómico dominante típico y este se debe a anormalidades en la formación de gránulos plaquetarios y los síntomas hemorrágicos a menudo son leves. Los trastornos heredados de la función plaquetaria más frecuentes impiden la secreción normal del contenido de los gránulos y esto se denomina defectos en la secreción. Y el tratamiento para estos trastornos heredados por disfunción plaquetaria, los trastornos cuando tienen síntomas hemorrágicos leves, normalmente responden a desmopresina, la cual eleva las concentraciones plasmáticas del factor de von Willebrand y el factor 8. Y para los síntomas hemorrágicos mucosos, el tratamiento antifibrinolítico se usa ya sea solo o junto con desmopresina o tratamiento con plaquetas. Ahora hablando de los trastornos adquiridos, estos casi siempre se deben a fármacos, ya sea que sea de una forma no intencional, como en el tratamiento antiplaquetario, o de una manera intencional con dosis altas de penicilinas. La uremia también es una causa de disfunción plaquetaria, ya que en el efecto es la adhesión y la activación. Hay defectos en la adhesión y en la activación. El defecto plaquetario mejora sobre todo con diálisis y también si se eleva el hematocrito junto con la administración de desmopresina o con estrógenos conjugados. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, que este es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente. No es muy común, es un trastorno raro. Por lo general se observa en pacientes con trastornos linfoproliferativos subyacentes, como las gamapatías monoclonales de significado indeterminado, el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. El factor de von Willebrand tiene dos funciones. La primera es como molécula principal de adhesión,
la cual fija la plaqueta al subendotelio expuesto. Y la segunda es como proteína de unión para el factor 8, lo cual ayuda al factor 8 en la circulación. La mayor parte de los síntomas de la enfermedad de von Willebrand son parecidos a los plaquetarios, excepto en la enfermedad más grave, en la dicho factor. Siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de la enfermedad de von Willebrand. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los tipos. La enfermedad de von Willebrand se clasifica en 3 tipos y estos 3 tipos están clasificados en 4 subtipos. Del tipo 2 tenemos que existe el tipo 1, el 2A, el 2B, el 2M, el 2N y el tipo 3, que es el más grave. El tipo 2 es el tipo más frecuente, es el tipo 1, el cual es causante del 80% de los casos. En el tipo 2 vemos que la cifra del antígeno del factor de von Willebrand es mucho más alta que el resultado de la prueba funcional. En el tipo 2A, 2B y 2M está disminuida la actividad de unión del factor de von Willebrand con las plaquetas y la colágena. En el tipo 2A, la disfunción se debe a un aumento en la susceptibilidad a la división por ADAMTS13. El tipo 2B está causado por mutaciones que causan un incremento en la unión espontánea del factor con las plaquetas circulantes. El tipo 2M es causado debido a un grupo de variantes en el ADN, las cuales tienen como consecuencia una disfunción, pero que no afectan la estructura del multímero. En el tipo 2N hay mutaciones en el factor de von Willebrand, las cuales afectan la unión con el factor 8. Y en el tipo 3, como habíamos dicho que es el más grave, no existe como tal una proteína del factor de von Willebrand y la concentración del factor 7 es 10% menor a lo normal. Aquí tenemos el cuadro que está en el libro para el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de von Willebrand. Y los síntomas predominantes en esta enfermedad son hemorragias de las mucosas y hemorragia postoperatoria también se ha visto. Se observa más a menudo en presencias de MGUS y se debe sospechar en pacientes ancianos con síntomas hemorrágicos graves y mucosas de reciente inicio. Aunque la herencia de esta enfermedad es autosómica, hay muchos factores que modulan la concentración del factor de von Willebrand y los síntomas hemorrágicos. Algunos de los factores son el grupo sanguíneo, el grupo étnico, el ejercicio que hacen los pacientes, las influencias hormonales, el estado hormonal tiroideo, la cantidad de estrés y los moduladores de eliminación del factor de von Willebrand. Para hablar del diagnóstico de esta enfermedad nos podemos basar en el recuento de las plaquetas, los tiempos de coagulación también. Y hablando del tratamiento, la base para el tratamiento en el tipo 1 es la desmopresina. Algunas personas con los tipos 2A y el 2M también responden a este tratamiento. Para los demás subtipos, la enfermedad tipo 3 y para la mayoría de procedimientos que requieran periodos más prolongados de hemostasia normal, puede administrarse factor de von Willebrand. Y el tratamiento antifibrinolítico con ácido aminocaproico y ácido tranexameico es una medida importante, ya sea sola o adjunta, para prevenir o tratar las hemorragias de las mucosas. Es ácido tranexámico, doctor. Ácido tranexámico. Ácido tranexámico. Y estos dos fármacos están contraindicados en hemorragia de las vías urinarias altas, ya que hay un riesgo elevado de obstrucción ureteral. Y eso sería todo. Lo que sucede en esta patología es que la desmopresina libera el factor de von Willebrand del endotelio vascular, por eso es que lo utilizamos.
no es que es un sustituto del factor de von Willebrand, sino que estimula la liberación de este mismo a partir del endotelio de la vasculatura. Por eso es que se menciona como estrategia terapéutica. La trombocitopenia, pues hay que analizarla desde el contexto clínico de cada paciente. Hay pacientes con cuadros de trombocitopenia que no van